Ya lo conversábamos hace un momento de las dudas, las críticas, también por supuesto algunas son muy libres y muy limpias, pues preocupaciones que hay en el adentro de la cúpula militar con respecto a lo que se anunció hace poco respecto al nuevo, quién sería el nuevo ministro de Defensa. Algunas de esas dudas, pues a esta hora amablemente, para conocer un poco el concepto, la opinión que hay desde ACORE, pues está el vicealmirante Pablo Romero Rojas. Él es el secretario general de ACORE, a quien le damos la cordial bienvenida. Muy buenos días, vicealmirante. Humberto, buenos días. Saludo especial a usted, a su equipo de trabajo y a la audiencia. Bueno, hemos escuchado pues varias preocupaciones, dentro de ellas una es el número de oficiales activos que tal vez quedarían, no sé cómo llamarlo, si en un limbo, si saldrían, si se desaprovecharían. Realmente, ¿cuál es esa preocupación que existe desde ACORE o lo que ustedes están manifestando inicialmente sobre estos 30 oficiales? Bueno, ayer se planteó desde ACORE que todo dependía de la condición en que asumiera el nuevo señor ministro de Defensa. Si lo hubiera hecho como militar activo, como se estaba anunciando, pues naturalmente si ocupaba el puesto, entiendo que el puesto 29 en el escalafón de generales y almirantes, pues de acuerdo con normas y tradiciones militares, eso podría haber implicado que hubiesen tenido que retirarse 28 generales y almirantes, lo cual hubiera sido dramático para la fuerza pública, sobre todo con la situación actual del país. Sin embargo, ya ha quedado perfectamente claro que el señor general Sánchez solicitará o ha solicitado ya su retiro como militar y estará asumiendo el cargo de ministro de Defensa como civil, lo cual significa que, digamos, cesa la preocupación o debe cesar la preocupación en relación con el retiro de esta cantidad grande de generales y almirantes. De acuerdo, vicealmirante. Con relación a la llegada del general Sánchez justamente como ministro de Defensa, ¿qué procedimiento existe? Él justamente refiere su salida, pero después, como lo dice la ley, lo establece la ley, gozaría de un periodo de 3 meses, de ahí acomodarse a la posición como civil. No. Ha habido algunas interpretaciones que son erradas debido a que nosotros, cuando se retiran los militares de acuerdo con la ley para un asunto de transición de carrera a la vida civil, se contempla un periodo de 3 meses de calificación de servicios, 3 meses en los cuales para efectos prestacionales se le contabiliza ese tiempo como si fuera todavía militar activo y se le continúa pagando el salario. Sin embargo, la fecha de retiro es claramente determinada en el decreto. Eso es únicamente para fines prestacionales. Así que si el señor general Sánchez, por decir algo, pide el retiro hoy y se lo autorizan hoy mismo, entonces él queda retirado del servicio desde hoy mismo y tendría 3 meses adicionales para efectos prestacionales, pero que no le impedirían asumir el Ministerio de Defensa. Vicealmirante, una de las grandes preocupaciones o señalamientos que se han hecho respecto a este nombramiento es porque pues el general Sánchez, pues quien ha sido reconocido por su trabajo en la búsqueda de los niños Mucutuy, quienes se habían perdido, pero pues algunos señalan que él es muy joven, que tiene de pronto un rango en cuanto a la jerarquía menor y que hay otras personas quizá más capacitadas. También se ha señalado en cuanto a la línea de mando, aunque sabemos que el presidente de la República es quien es el comandante en jefe. Respecto a estas preocupaciones, a estos señalamientos, ¿qué le podemos decir a los oyentes? Bueno, desde el punto de vista de competencias y conocimiento en materias de defensa y seguridad, con toda seguridad el señor general Sánchez es un oficial calificado para ser ministro de Defensa. Hubiese sido mucho mejor, como hubiese sido también deseable, por ejemplo, si hubiese sido nombramiento del caso de un ministro de Defensa Civil, pues es mucho mejor cuando la persona tiene las competencias más integrales y tiene más experiencia de vida y ha tenido más recorrido. Eso para decir que nosotros, o por lo menos algunos de los militares de la Reserva, hubiésemos preferido que si se iba a nombrar algún militar activo para pasar al retiro, para seleccionarlo como ministro de Defensa, pues se siguiera en línea con la tradición anterior que consistía en que pues se nombraba ministro de Defensa al más antiguo
al más experto o por lo menos alguno de los más antiguos y de los más expertos, entre otras cosas para evitar algunos desacomodos, algunos impactos en los mismos miembros de la fuerza pública y en las mismas reservas. Sin embargo, repito, eso no significa que el señor general Sánchez, desde el punto de vista de conocimiento en materias de defensa y seguridad, no tenga las competencias, las tiene absolutamente. Naturalmente, habiendo estado en uniforme pues toda su vida laboral, seguramente deberá muy rápidamente ponerse a tono desde el punto de vista de las competencias políticas que requerirá para trámite, por decir algo, de proyectos de ley o de las relaciones con el Congreso o con las altas cortes o con los otros poderes del Estado colombiano. De acuerdo. Hay algo que, pues, más allá de lo que han sido las críticas, usted creo que lo mencionó y es algo que, pues, queda también como un marco referente, pues, esta decisión de nombrar, pues, el general, aunque pase a retiro, los generales creo que, entiendo, no son exgenerales, continúan siendo generales aún en su retiro. ¿Esto qué representa para las fuerzas militares? Porque, pues, cuando se hizo por primera vez, por los gobiernos seguidos, que hubiese un ministro civil, pues, habían varios argumentos del por qué se hacía, pero por supuesto había una crítica. ¿Qué representa realmente para las fuerzas militares que nuevamente un hombre preparado dentro de la milicia, dentro de las fuerzas militares, esté ocupando o vaya a ocupar este puesto? ¿Qué representa para los militares? Bueno, nosotros desde ACORE veníamos pidiendo, a raíz de lo que considerábamos actuaciones erráticas del señor ministro de Defensa anterior, tan pronto se supo su renuncia, pues veníamos pidiendo que ojalá el nuevo ministro de Defensa fuese alguien que tuviese, no esperábamos nunca un militar, esperábamos la misma continuidad de la línea anterior de que se nombrara un civil, y veníamos pidiendo que fuese alguien que tuviese conocimientos en materias de defensa y seguridad, insisto. Así que el nombramiento de un señor general de la República pues satisface más que plenamente esa petición que nosotros estábamos haciendo, y yo creo que estando pues hasta el día de hoy en el servicio activo y por tanto habiendo mantenido un contacto directo y relaciones directas con la actual cúpula militar y con las fuerzas militares, un amplio número de miembros de las fuerzas militares involucrados en operaciones en este caso, pues yo creo que el impacto sobre la fuerza militar es muy positivo. De todos modos, la fuerza militar tiene en su interior una cultura propia y unas tradiciones, y por eso digo que hubiese sido preferido que si el presidente de la República iba a tomar la decisión de, por considerarla conveniente, de nombrar a un militar en servicio activo para que se retirara y nombrarlo ministro de Defensa, hubiese sido preferible para evitar impactos negativos en la fuerza pública que hubiese nombrado o al más antiguo o a uno de los más antiguos digamos, en la línea de mando. Sin embargo, repito, a pesar de que esa no sea la situación, a pesar de que la decisión del presidente de la República pues haya dejado de tener en cuenta esas arraigadísimas tradiciones militares y de que pueda tener algunos impactos negativos, de todos modos, en términos generales, la designación del general Sánchez es muy positiva para las fuerzas militares. Vicealmirante, con relación al recrudecimiento de la violencia hoy por hoy en Colombia, estamos hablando del Catatumbo, estamos hablando de Chocó, Cauca, parte también del Cesar, justamente desde la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, ¿cuál es la posición sobre la política de seguridad humana que establece el presidente Petro? Bueno, nosotros hemos estado haciendo serios cuestionamientos a las decisiones del gobierno nacional en la materia, y pues han estado basados por, digamos que compartiendo las mismas quejas de la gran mayoría de la población civil, sobre todo la población de esos territorios que se han visto seriamente afectados. Yo creo que es indiscutible que la seguridad en el país se ha deteriorado notablemente, y creo que es indiscutible que prácticamente todas las organizaciones criminales se han fortalecido en el periodo, y se han fortalecido, como se advirtió desde un comienzo, que había que tener cuidado con eso, se ha fortalecido, repito, aprovechando los ceses al fuego en los que ha habido, por una parte, deficiencias en definiciones claras de parte del gobierno nacional y del ministro de Defensa Nacional saliente, y por otra parte, en donde se han permitido unas ineficiencias en los mecanismos de monitoreo y verificación, que son los que han permitido que las organizaciones criminales aprovechen a su favor estos ceses al fuego.
Entonces sí, en términos generales hay un deterioro de la seguridad en el país que es consecuencia de estas decisiones políticas y de los desajustes que ha habido en la política de paz total y en las negociaciones, en las cuales, entre otras cosas, pues se han visto diferencias de criterios, diferencias entre los mismos miembros del gobierno, de la oficina del comisionado de paz y de los equipos de negociación, y otra serie de falencias que son las que ha llevado a esta situación y que se constituyen precisamente en retos para el nuevo ministro de Defensa. Bueno, perfecto, pues agradecerle inmensamente su tiempo. ¿Alguna situación que valga la pena mencionar? Algo que usted, por supuesto, quiera agregar y que tal vez se nos quede fuera de estas preguntas que hemos tenido, esta conversación tan importante con usted, vicealmirante. Sí, mire, habrían algunas cosas. A ustedes les parecerá paradójico que como militar retirado, como reservista, celebre el hecho de que el señor general Sánchez pase al retiro y asuma el Ministerio de Defensa como un civil de nuevo cuño. Y eso nos parece importante porque creo que la moderna tradición de ministros de Defensa civiles ha mostrado buenos resultados. El ministro de Defensa tiene una muy amplia órbita de actuación en el campo político y no es conveniente bajo ningún punto de vista que un militar que es por definición de constitución no deliberante se vea involucrado en este tipo de debates y arrastre con él al uniforme. Así que creemos que eso es positivo y al mismo tiempo pues por la consecuencia que les indicaba de que así se evita que haya un desangre, obligación de retiro de una cantidad grande de generales y almirantes que se sumaría a la ya muy grande cantidad de retiros que han habido, que naturalmente repercuten en una disminución notable de las capacidades de liderazgo de las fuerzas y por tanto de las capacidades operativas. Así que, reitero, celebro que se mantenga la tradición con esta decisión del señor general Sánchez, la tradición moderna del ministro de Defensa Civil. Celebro al mismo tiempo, por la misma razón, que los mandos militares hayan tomado la decisión de continuar y de acompañar al nuevo ministro de Defensa. Esto va un poco en contravía, como lo decía, de las tradiciones militares, que en estos casos cuando se nombra a alguien menos antiguo, normalmente la gente entiende que debe proceder al retiro. Sin embargo, en las circunstancias actuales del país, en plena conmoción interior, con el grave deterioro de seguridad en muchísimos territorios y con el masivo retiro de tropas y en este caso de generales y almirantes, pues sería, un retiro masivo actual sería agravar mucho más la situación. Así que creo que el país debe celebrar que estas competencias que construye cada uno de estos casi 30 generales por al menos 35 años de desempeño de su profesión se mantengan para bien del país en la lucha contra las organizaciones criminales. Vicealmirante, un feliz día, muchas gracias por su tiempo, estas importantes explicaciones que creo que también pasan un poco a la tranquilidad de nuestros oyentes y es importante llevar en buen camino y entender bien para poder tener argumentación y poder dar algunos conceptos y no dejarnos llevar de pronto de algunas opiniones aventuradas que no dejan tranquilidad. Muchas gracias por su tiempo, vicealmirante, un feliz día. Bueno, Humberto, muchas gracias a ustedes.